Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrar es a partir de la actividad evaluativa hoy en cálculo integral para ingeniería agropecuaria, pues algunos acuerdos y algunas acciones que estamos haciendo en pos del aprendizaje en cuanto al concepto de integral definida. Entonces, bueno, pues aquí nosotros en docencia pues tenemos una estructura que estamos consolidando para la enseñanza del cálculo, en la que uno se va a clases, aquí a clases para cálculo, para ingeniería, licenciatura y administración de empresas. Y en esta unidad pues si uno se va a cómo medir áreas, how to measure areas, la integral, el cálculo integral, pues ahí encontrará los dos conceptos centrales que son integración indefinida e integración definida. En integración definida encontrará también la parte de integrales impropias y aplicaciones de la integral. En aplicaciones de la integral definida, usted con ella podrá hallar áreas, desplazamientos y distancias, longitudes de curvas, volúmenes, trabajo, momentos de masa, probabilidad y otras aplicaciones a la física. Entonces, bueno, pues en área entre curvas, hoy ya lo dejamos así. Para área entre curvas tenemos sumas de Riemann, el primer teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, áreas bajo la curva y en área y las 12 fórmulas que consideramos las más importantes que son necesarias de cálculo diferencial y cálculo integral. Apoyo a los procesos de lectura de los estudiantes, de las lecturas de ejemplos. Entonces aquí ya que tenemos del ejemplo 1, 2 y 3, carpetas para cada uno de ellos, para ayudarle a los muchachos en los procesos de, aquí 3, aquí este sería 4, en los procesos de visualización que ayudan a la comprensión de los conceptos, además de de la comprensión también de toda la lectura alrededor de los ejemplos. Y tenemos apoyo a la visualización de los ejercicios que se ponen en las tareas 2 y 3. Entonces en esa queremos trabajar este ejercicio 30 en el que queremos mostrar este ejercicio que hoy abordamos y discutimos en clase, y es que nos dicen que por medio de integración encuentre el área del triángulo que tiene estos vértices. Aquí le vamos a poner que tiene el vértice A para acostumbrarnos a que los vértices le das letras mayúsculas para denotarlos. Y otra cosa que queremos es que a pesar de que aquí lo piden por medio de la integral, bueno, aquí vamos a decirle pues simplemente que encuentre el área del triángulo con vértices dados y por qué método. Entonces bueno, pues primero, entonces vamos a ponerle aquí como primero por medio de integración. Primero por medio de integración, bueno, en realidad hoy no lo hicimos primero por integración, sino primero utilizando la fórmula de Herón para la que se requiere la longitud de los lados del triángulo. Entonces en la primera utilice la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano y luego la fórmula de Herón para hallar áreas de triángulos. Y así, entonces esta sería la primera manera que presentamos hoy. Y luego la segunda es, utilizando la fórmula usual. Entonces, la segunda va a ser seleccionando un lado como base y luego determinando seleccionando un lado como base y luego determinando la altura relativa a este lado, la longitud de la
altura a este lado base seleccionado, y finalmente calculando el semiproducto de esta base y esta altura, de esta base y esta altura. Y ya que esa es muy conocida. Este método requiere pues de eso, de determinar la altura relativa a la base. Y el de Herón requiere determinar, bueno, es un cálculo largo para determinar, necesita el semiperímetro y las longitudes de los tres lados. En esencia, la longitud de los tres lados. Y por último, por integración. Por integración requiere determinar las tres funciones. Entonces aquí le vamos a poner, la de la tercera manera es determine las funciones lineales determinadas por los vértices del triángulo las funciones lineales determinadas por los vértices del triángulo, y luego utilice luego descomponga el triángulo en dos áreas determinadas por dos curvas, ¿cierto? Entonces luego descomponga el triángulo en dos triángulos determinados por encima y por abajo por estas funciones. Dos triángulos acotados por encima y por debajo, acotados por encima y por debajo, por estas funciones, y finalmente utilice integración, la fórmula de integración, y finalmente utilice la fórmula de integración para áreas entre curvas. Bueno, entonces esos son los tres métodos que queremos, y a los estudiantes, a raíz de lo discutido hoy, pues vamos a apoyarlos en estos tres métodos para este tipo de ejercicio, y se le pide a ChatGPT que nos dé 10, en realidad lo voy a hacer aquí, estos 10 de entrenamiento, asignarlos a cada uno de los estudiantes para que ellos puedan entregar esto y hacerles un parcial alrededor otra vez de integrales, que ya estén más preparados alrededor de este ejercicio, que también los va a dejar muy entrenados en el uso en la determinación de áreas, en este caso de triángulos, y en la utilización también de la integral definida en estos procesos. Aquí ya creo que aquí me faltó una O que se me fue así acá. Entonces aquí esos 10 ejercicios los envío, y quiero decirles que hasta ahora, entonces este sería el ejercicio que les envía y en la estructura en que estamos haciendo para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. Entonces aquí se los voy a diseñar aquí en la parte de visualización. Entonces aquí visualización del triángulo, en este caso utilizando Matplotlib, y luego cómo con funciones de Python puedo determinar el área con la fórmula de Herón. Entonces, para que vean lo bueno que es implementar con una función de Python para
dados los vértices del triángulo, calcular las longitudes de los lados y luego el área de él con fórmula de Herón. Calcular las longitudes de los lados y luego calcular el área de este triángulo. Entonces es una función para eso, para la fórmula de Herón, y luego también para que vean cómo la visualización nos ayuda mucho Matplotlib para implementar la fórmula de Herón Python, las funciones de usuario de Python, y para base por altura también una formulita que le permita determinar de una vez la altura dependiendo de la base y el área de una vez. Entonces que le diga que determine una función de Python que determine el área de un triángulo utilizando la fórmula base por altura sobre 2. Utilizando la fórmula base por altura sobre 2. Bueno, entonces serían esas tres maneras para mostrar cómo Python le puede ayudar a los ingenieros a sistematizar esos procesos para que los cálculos, ayudarlos en los cálculos y la visualización para la comprensión. Y ya los 10 ejercicios se los pongo acá y les mando la asignación a todos para entregar en 15 días y hacer el parcial final en 15 días. Muchas gracias.